Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y les doy la bienvenida a lo que vendría siendo nuestro día 97, es decir, en 97 días Jimin y Jungkook estarán de regreso. Y para el día de hoy tenemos una actividad que es el club de lectura. Se las debía, ya por fin me puse al día con las lecturas que teníamos pendiente. Gracias a todas las personas que participaron, votaron, dejaron sus comentarios, que de las historias que les presenté, pues parecía la más interesante, cuál prometía, cuál de plano fue una desilusión completa. Y pues la idea del club de lectura es pues recomendarles para que ustedes empiecen a leer, o si a ustedes ya les gusta mucho leer fanfics, que puedan hacerlo pero que lo disfruten. Y de alguna manera pues todos participamos en comunidad, entonces es muy emocionante. Ahora yo pensé en algunos canales cuando hacen reseñas o recomiendan películas, libros o series, generalmente las califican, les ponen palomas, estrellitas y así. Aquí nosotros vamos a utilizar chimis y cookies para calificar, sobre todo lo que tiene que ver con los personajes. ¿Qué tanto siento que sí son parecidos, tiene rasgos o no a Jimin y Jungkook? ¿Qué tanto disfruté leer la historia? Entonces, pues para que ustedes también lo sepan, y pues muy importante, les voy a dejar link a todas las historias que ya habíamos recomendado en el primer video y ahora sí ya las van a poder leer si es que les llega a interesar, pero ya van a venir con calificación. Les voy a dejar, como les decía, pues ahora sí que referencia para que las encuentren todas. ¿Cómo va a estar la cuestión en cuanto a pues las calificaciones, por así decirlo? Bueno, como les decía, si por ejemplo ven que un fic tiene 3 chimis y 2 cookies, es que sí tiene algo bueno, pero no se parecían tanto, tiene cosas rescatables. A veces las historias prometen en los resúmenes o reseñas que van a estar buenísimas y así parece el plot, se ve muy interesante, la trama como tal, pero a la hora de leerlo pues resulta que no tanto. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a comenzar justamente con lo que serían nuestras recomendaciones. Y pues vamos a comenzar con la que ustedes votaron más. A mí también me llamaba muchísimo la atención. Lo primero es que prometían un fic explícito. Generalmente, pues sí, contiene escenas, ya sabemos, subiditas de tono. Esta no tanto. Eso fue una pena. La pareja, bueno, es Jeon Jungkook y Park Jimin. Esa parte sí la cumplen. La dinámica que manejan es un Omegaverse, donde tenemos a un alfa, Jeon Jungkook, y a un omega, Park Jimin. Aquí nos ponen todo lo que se suponía que el fic contenía. Algunas cosas sí, otras no tanto. Otra cosa que tenía de malo es que, bueno, sí, 67,000 palabras, o sea, es bastante bueno. O sea, tú también te puedes dar cuenta qué tan interesante es una historia por el número de palabras. Capítulo 5 sigue en progreso, eso es malo. Aquí llevaría un tachecito porque esa parte pues le resta puntos para que sea interesante la lectura, porque muchas veces sucede que no las terminan. Purgatorio Corporativo trataba aquí, bueno, la historia de Jungkook como un alfa que es dueño de su empresa, se supone que es muy rico, pero no tiene tiempo para el amor, por así decirlo. Entonces, en una gala benéfica conoce pues a un misterioso omega que es Jimin. Digamos que tienen un encuentro apasionado durante esta reunión, muy extraña en un jardín, debo decirles, pero aquí lo que prometían, ¿no? Que tienen un encuentro inolvidable, pues no me pareció tanto. La verdad es que la escena explícita dejó bastante que desear. Después descubrimos que esta parte me había gustado mucho. Jungkook está buscándolo, no lo encuentra, ya saben, ¿no? Sufre. Ni tanto. Este Jungkook no me agradó tanto el perfil del personaje. Pero bueno, en algún momento se encuentra con Jimin de nuevo y es ahí donde descubre que pues tiene un cachorro, un nene, ¿no? De 7 años. Pintaba muy bien, pero les digo que desgraciadamente no cumplió con todas mis expectativas. Por lo tanto, aquí le vamos a dar 2 chimis. En el caso del personaje de Jimin no está mal, pero tampoco es perfecto porque solo tiene 2 chimis de 5, imagínense. Pero en el caso de Cookie sí le doy 1. De verdad qué pena. Este fic prometía muchísimo, pero pues no cumplió. Luego tenemos otro de los que fueron de los más votados, que fue este fic. Tengo que decirles que sí, me gustó y muchísimo. Explícito, cumple con lo que promete. Aquí tenemos también otro universo que yo no soy, debo decirles que
pues muy dada a estos híbridos donde los humanos pueden tener combinación con otros animales, a veces perros, a veces gatos. En este caso Jimin es un híbrido y es un gato, y Jungkook es un humano, se supone que viven juntos. Esta parte, les digo, no me llamaba tanto, ¿no? Pero bueno, resultó ser bastante entretenido de leer. Ahorita vamos a ver. Solo tiene un capítulo, 12.175 palabras que se te van como si fueran agua. Muy, muy, muy bueno. La verdad es que no pintaba así, fíjense ustedes. El resumen no le ayuda en nada. Él se mió, mi pequeño Valentine, pero como lo dice, perfecto, perfecto Valentine. Me encantaba eso. Bueno, el resumen, como les decía, no ayudaba nada, porque aquí hablan mucho de una hierba que de hecho es así. Cuando los gatos la consumen, pues se ponen así como loquitos, que es lo que sucede con Jimin. Pero está tan extraño, digamos, el resumen como tal, que no nos quedaba muy claro qué era lo que pasaba. Por eso es que ustedes también no votaron tanto por él. Pero tengo que decirles que este fic es muy bueno. Súper, 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 súper recomendable. Aquí, por ejemplo, sí puedo decirles que les doy 4 chimis. O sea, el papel de Jimin aquí, su personaje muy bien llevado, me gustó mucho. Y 3 cookies. De repente sí siento que donde falta más, no sé por qué, ese como punch, ese extra, es en el personaje de Jungkook. Pero está súper, 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 súper recomendable. Les insisto, me gustó mucho. El resumen no ayudaba en nada, pero muy bueno. Ahora, otro fic que pecó de ser muy extraño. Este de hecho fue el que menos ustedes comentaron y entiendo por qué. Sin embargo, no estuvo tan mal. Fíjense que de los 3 quedó como intermedio. Explícito sí, cumple con esta parte sin ningún problema. La otra cuestión que tenía es que, bueno, extraños que se hacen amantes, sí, universo alternativo donde estamos en un roller derby, es decir, los chicos compiten en patines. Y tenemos una diferencia de edad. Esta parte, no sé, también me hizo como sentir raro. Jimin aquí es el mayor, pero mayor por mucho porque su personaje tiene 40 años, mientras que el de Jungkook tiene 25. Hubo un detalle que no me pasó a encantar del todo. Y es que aquí digamos que el bottom o el pasivo es Jungkook, por lo tanto el activo o el top es Jimin. Y esa parte que creen, esa combinación, no suele ser mi favorita. Sin embargo, miren que fui valiente y me lo leí toditito. Y miren que estamos hablando de 28.082 palabras, fueron 2 capítulos. El segundo capítulo la verdad es que lo sentí flojo. También sentí que tardaban un poquito en llegar al meollo del asunto, por así decirlo, y tampoco fue así como mi momento súper favorito. He leído escenas muy buenas referente a la intimidad con los personajes y aquí sentí que faltaba. Pero bueno, digamos que quedó, como les decía, un poco intermedio entre los dos, el Baby Star. Bueno, interesante. Yo le daría aquí 2 chimis y le daría 2 cookies. O sea, el personaje de Jungkook no está mal, sobre todo porque nos lo pintan como un chico, pues, obviamente muy juguetón, muy coqueto y atrevido. Mientras que el personaje de Jimin es más reservado porque se supone que es un cirujano y va a este derby porque es su cumpleaños y lo llevan sus amigos y esta parte como que la sentí, como les decía, como que me desgastó un poquito cuando la estaba leyendo. De repente ya me sentía yo impaciente. Por eso es que le doy 2 y 2. Pero como los resultados fueron un poco ambiguos, exceptuando este que, insisto, qué buen fic es. De los 3 yo les diría que este es el mejor y que lo tienen que leer porque lo tienen que leer para que lo comentemos aquí. El otro que leí que fue como un extra para darles durante este día, para que ustedes también lo disfruten, es este fic. Fíjense que ha habido una serie de recomendaciones porque hubo como una especie de festival de fanfics de Jimin y Jungkook y estuvieron recomendando muchísimo material, también por eso parecía yo loquita. Lo leí, ya de hecho lo he leído 2 veces y me encanta cómo está. Explícito, sí, lo sé, muy explícito y está muy bueno. Tenemos pues sí a una pareja ya establecida, una relación de Jimin y Jungkook donde ya están casados. Sí, está muy bueno. Descubrimiento de un kink, así como que, ok, esta está muy buena. Jungkook tiene como deseo muy loco de que Jimin algún día tenga un bebé de él, pero aquí no es un omegaverso, o sea, literalmente es una pareja hombre-hombre sin ningún problema. 11.340 palabras, un capítulo.
muy interesante este fic. Y se llama Uno de mí es lindo, pero dos, así de ¡oh! ¿Y cómo comienza todo? Bueno, pues tenemos una relación donde los vemos que están casados, hacen su vida cotidiana, van a comprar a una plaza comercial y pasan sus días muy jijiji, jajaja, pero en un momento Jimin pues le nombra a Jungkook, ven una niñita y dice que qué lindo sería el día que tengan sus hijos, y entonces Jungkook no puede evitar imaginarse qué pasaría si ellos dos en realidad pudieran tener un bebé y cómo se vería Jimin embarazado, aunque sabe que es completo y totalmente imposible. Entran como en una, digamos, crisis de pareja donde Jungkook no se quiere acercar a Jimin porque pues tiene esta idea loca de que lo quiere embarazar, para que me entiendan. Entonces Jimin en algún momento pues sí como que le pone una emboscada y lo obliga a que le diga qué es lo que le está pasando, y ya de ahí es que Jungkook le dice todo, y bueno, Jimin accede muy felizmente a cumplir la fantasía de su marido, y está súper bueno este fic, tan así que a este sí le voy a dar 5 chimis y 5 cookies. Este lo tienen que leer porque lo tienen que leer. Es buenísimo. Y sobre todo, muy importante, vamos a tener que comentar los temas que a ustedes pues les gusten más de estos fics, porque creo que valen muchísimo la pena. Entonces, estas serían mis recomendaciones. Los pueden leer en Archive of Our Own. Ya les decía, les voy a poner a ustedes lo que son los links para que puedan tener acceso a ellos. Importante es que está en inglés, pero si se fijan pueden utilizar sin ningún problema el traductor, ya sea de sus teléfonos o bien si lo leen en computadora en sus páginas web, pues es muy fácil traducirlos, vienen muy bien. Si ustedes entienden inglés, pues los van a disfrutar más. A mí me gusta más, por algún motivo extraño, leer en inglés. Pero bueno, si ustedes están interesados, por favor, denle una oportunidad a estas historias, porque créanme que no se van a arrepentir. Aquí le voy a cambiar, si se fijan, me llevó un segundo cambiarle lo que sería el idioma. Estaba en español y ahorita ya lo puse en su idioma original, para que ustedes vean que es relativamente no sencillo. Lo que le sigue de sencillo, cambiar el idioma para que ustedes puedan disfrutar de estas historias. Buenísimas historias, es lo único que puedo yo decirles. Y vamos a tener una nueva actividad también referente a todo lo que tiene que ver con pues la recomendación de fanfics, que tiene que ver con que les voy a dejar, digamos, mi contacto para que creemos una comunidad en, me imagino que WhatsApp, que es lo más sencillo, para que ustedes puedan sin ningún problema comentar acerca de los fics. Va a tener esa finalidad, y también si ustedes pueden ir, digamos, recomendando nuevas historias, también lo hagan y podamos crear toda esta comunidad muy bonita donde estamos compartiendo nuestras historias favoritas de Jimin y Jungkook. Así que bueno, esto por mi parte sería todo, pero sí espero que disfruten mucho su lectura, que me comenten las 2 recomendaciones que les dejo, porque dejo 4, pero bueno, las 2 principales pues espero que las disfruten, créanme, no se van a arrepentir. Y bueno, pues por el día de hoy sería todo. Aprovecho para agradecer como siempre a los miembros del canal, a los colaboradores activos del canal, a los que ya están suscritos al canal. Si tú eres nuevo y es la primera vez que caes por aquí, pues espero que te unas a nuestra familia. Recuerden pues dejarme sus comentarios, va a ser súper importante estar en contacto conmigo. Hay que aprovechar esta pues nueva opción que tenemos para estar más unidos como comunidad, así que por favor disfrútenlo mucho. Les dejo un beso gigante y nos vemos en los que escuchamos el día de mañana en mi próximo video. Mientras tanto, un beso gigante.